Corteza cerebral y vascularización encefálica. Primera parte, corteza cerebral. Si observamos a los hemisferios cerebrales en un corte coronal, podemos distinguir tres caras: una cara lateral o convexidad, una cara medial y una cara inferior. Analizaremos cada una de estas caras. En cuanto a la cara lateral o convexidad, podemos distinguir en ella dos grandes surcos o cisuras que nos van a permitir separar lóbulos entre sí. Por un lado vamos a tener al surco central o cisura de Rolando, que como veremos va a dejar el lóbulo frontal hacia adelante y el lóbulo parietal hacia atrás, y un surco lateral o cisura de Silvio que va a separar hacia arriba lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal hacia abajo. Estos surcos o cisuras nos van a permitir separar entre sí los diferentes lóbulos, lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, y como veremos, la separación entre el lóbulo parietal y temporal del lóbulo occipital no va a estar claramente demarcada, sino que va a estar dada por una línea imaginaria, como veremos. Analizando el lóbulo frontal, que va a ser el que va a quedar por delante del surco central o cisura de Rolando, como ya mencionamos, y por encima o por arriba del surco lateral o cisura de Silvio, vamos a distinguir en la cara lateral del lóbulo frontal surcos que van a delimitar entre sí circunvoluciones o giros. Vamos a tener por un lado el surco precentral y dos surcos frontales, un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Estos surcos van a delimitar por un lado a lo que es la circunvolución precentral, que va a estar ubicada entre el surco precentral y el surco central o cisura de Rolando, y por otro lado los surcos frontales superior e inferior van a delimitar entre sí los giros o circunvoluciones frontales superior, media e inferior. A nivel del lóbulo frontal vamos a distinguir en lo que es el giro o circunvolución precentral al área motora primaria, y a nivel del giro frontal inferior en su sector más posterior al área de producción del lenguaje, también denominada área de Broca. Analizando los lóbulos parietal y occipital por su cara lateral, es que vamos a distinguir también surcos que van a delimitar entre sí giros o circunvoluciones. Por un lado, a nivel del lóbulo parietal, vamos a tener a lo que es el surco poscentral y un surco intraparietal. Ese surco poscentral y el surco intraparietal van a delimitar los diferentes giros del lóbulo parietal. Por un lado vamos a tener el giro poscentral o circunvolución poscentral, ubicado entre el surco poscentral y el surco central. Y por otro lado, el surco intraparietal nos va a separar lo que es un lóbulo parietal superior y un lóbulo parietal inferior. A su vez, a nivel del lóbulo occipital, vamos a tener un surco occipital lateral que va a separar un giro occipital superior de un giro occipital inferior. Como vemos, no existe una clara demarcación entre lo que es los lóbulos parietal y temporal del lóbulo occipital, sino que su separación va a estar dada de forma arbitraria por una línea imaginaria que va desde la circunvolución el giro parieto-occipital hasta una pequeña indentación en la cara inferior que realiza el tentorio. En cuanto al lóbulo temporal por su cara lateral, vamos a distinguir dos surcos temporales, que es el surco temporal superior y el surco temporal inferior, que van a delimitar entre sí tres giros temporales: un giro temporal superior, un giro temporal medio y un giro temporal inferior. En cuanto a las áreas elocuentes de los lóbulos parietal, temporal y occipital, vamos a distinguir por la cara lateral en lo que es el giro o circunvolución poscentral al área sensitiva primaria. Y en relación al lóbulo parietal inferior y el sector más posterior del lóbulo temporal, el área de comprensión del lenguaje o área de Wernicke. En cuanto a la cara medial del hemisferio cerebral, vamos a distinguir en primer lugar lo que es el surco del cíngulo. Este surco del cíngulo va a tener un ramo ascendente, también denominado ramo marginal. También vamos a distinguir inmediatamente por delante de este ramo marginal lo que sería el surco central visualizado a nivel de la cara medial, el surco central o cisura de Rolando. Y separando los lóbulos parietal y occipital, el surco parieto-occipital. Es así que observamos a este nivel
el lóbulo occipital por detrás del surco parieto-occipital, el lóbulo parietal inmediatamente por delante de este surco parieto-occipital, la cara medial del lóbulo frontal y a nivel inferior la cara medial del lóbulo temporal. Como sabemos, el surco central nos va a separar hacia adelante el área motora primaria a nivel del lóbulo frontal y hacia atrás el área sensitiva primaria a nivel del lóbulo parietal. A nivel de la cara medial, estos dos sectores van a constituir los dos juntos lo que se denomina el lóbulo paracentral. Entre el cuerpo calloso y el surco del cíngulo vamos a distinguir un giro que se denomina giro del cíngulo. Entre la rama ascendente del surco del cíngulo y la cisura parieto-occipital vamos a distinguir lo que es la precunia o lóbulo cuadrilátero perteneciente a la cara medial del lóbulo parietal. Y a nivel de la cara medial del lóbulo occipital vamos a distinguir una cisura muy importante que es la cisura calcarina, que esta nos va a separar hacia arriba la cuña de la língula, ambos sectores pertenecientes al lóbulo occipital. Como ya mencionamos, en la cara medial vamos a distinguir por un lado el área motora primaria y el área sensitiva primaria, ambas separadas por el surco central, y a nivel de los labios, en la profundidad de la cisura calcarina, el área visual primaria. Como sabemos, tanto el área motora primaria como el área sensitiva primaria van a presentar lo que se denomina una representación somatotópica. Esto es que áreas adyacentes del cuerpo se encuentran representadas adyacentes a nivel de la corteza cerebral. Es así que en la cara medial tendremos la representación desde aproximadamente la rodilla hacia abajo y en el resto de la convexidad se va a encontrar en el resto del cuerpo. Lo mismo ocurre con el homúnculo sensitivo. Yendo a la cara inferior, vamos a distinguir al surco lateral o lisura de Silvio, que también lo observábamos por la convexidad, y este nos va a permitir separar también lóbulos, por un lado el frontal, anterior a este surco lateral, y hacia atrás el lóbulo temporal y occipital, que presentan una solución de continuidad. A nivel de la cara inferior del lóbulo frontal vamos a distinguir lo que es el surco olfatorio, que va a dejar medialmente al giro recto, y lateral a este surco olfatorio vamos a distinguir los giros orbitarios que se van a dividir en giro orbitario anterior, posterior, medial y lateral. En cuanto a los lóbulos temporal y occipital, vamos a distinguir dos grandes surcos que son el surco colateral y el surco occipitotemporal. Estos dos surcos nos delimitan tres grandes giros, yendo de lateral a medial. Lateralmente al surco occipitotemporal vamos a tener la cara inferior del giro temporal inferior, que también lo observamos por la cara lateral. Entre el surco occipitotemporal y el surco colateral vamos a tener el giro occipitotemporal y medialmente vamos a tener el giro parahipocampal, que corresponde a la quinta circunvolución temporal. En cuanto al lóbulo de la ínsula, no es un lóbulo que nosotros lo podamos ver desde la superficie, sino se encuentra en la profundidad de la lisura de Silvio. Para observar este lóbulo lo que tenemos que hacer es separar los dos labios de la lisura de Silvio y ahí vamos a distinguir el lóbulo de la ínsula. Vascularización arterial encefálica. En cuanto a la vascularización arterial encefálica, pilares de vascularización. Por un lado, un pilar anterior, que va a estar representado por ambas arterias carotidas internas, y por otro lado, un pilar posterior, que va a corresponder al sistema vértebro-basilar. Cabe destacar que la circulación arterial encefálica es una circulación que es de tipo terminal, que quiere decir de que cada vaso va a tener su territorio propio de irrigación, que no va a poder ser suplido de forma completa por el territorio de otro vaso en el caso de obstrucción del mismo, y esto va a tener manifestaciones clínicas. En cuanto a los pilares anteriores, como dijimos, va a estar representado por las dos arterias carotidas internas. ¿Cuál va a ser su origen? La bifurcación de la arteria carótida primitiva en el cuello, aproximadamente a la altura de la vértebra C4. Como sabemos, la arteria carótida primitiva tiene un origen distinto según estemos del lado derecho o del lado izquierdo. Del lado derecho, la arteria carótida primitiva se va a originar de la bifurcación del tronco arterial brachiocefálico, que va a dar origen a la carótida primitiva y a la arteria subclavia.
mientras que del lado izquierdo la arteria carótida primitiva se origina directamente del callado aórtico. Yendo a la arteria carótida interna, como veremos, va a tener un trayecto, ¿tá?, al inicio cervical y luego intracraniano, que se va a dividir en 7 segmentos, denominados C1 a C7. Y su terminación va a ser a la altura del segmento C7, donde se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, como veremos. Esto es una arteriografía en la que estamos viendo la arteria carótida interna, donde, sin entrar en detalle, podemos observar esos 7 segmentos que mencionamos y la división posterior en sus dos ramas terminales, cerebral anterior y cerebral medio. En cuanto al pilar posterior, como dijimos, corresponde al sistema vertebrovascular y vamos a distinguir aquí a las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales se van a originar como las primeras ramas colaterales de la arteria subclavia, a nivel del cuello, y su trayecto va a poder ser dividido en 4 segmentos que se denominan de B1 a B4. Estos segmentos, los 3 primeros son extracraneales y el último segmento es el segmento intracraneal. ¿Cómo terminan las arterias vertebrales? Terminan uniéndose a nivel del surco bulboprotuberancial para formar el tronco basilar. Esto también es una arteriografía que nos permite ver aquí el callado aórtico, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia izquierda, y como vemos, como rama colateral de la arteria subclavia se están originando las dos arterias vertebrales, de un lado y del otro. Estas arterias vertebrales, como dijimos, van a tener inicialmente un trayecto extracraniano y posteriormente un trayecto intracraniano. A destacar de su trayecto extracraniano es que transitan a nivel de los foramenes transversos de las vértebras cervicales desde C1 a C6. Como ya mencionamos, desde C1 a C6 por los foramenes transversos y posteriormente van a ingresar por el foramen magno y van a ir a formar el tronco basilar. El sistema vertebrovascular es el encargado de vascularizar la totalidad de la fosa posterior. Este sistema vertebrovascular, formado por las dos arterias vertebrales formando el tronco basilar, que posteriormente, como veremos, se va a dividir en las dos arterias cerebrales posteriores, va a dar a nivel de la fosa posterior diferentes ramas colaterales, que los podemos dividir en 3 grandes grupos. Por un lado, las arterias medianas o perforantes, que como veremos van a estar destinadas principalmente al tronco encefálico, y luego arterias circunferenciales cortas y largas. Estas arterias circunferenciales largas vamos a distinguir 3 que van a corresponder a las arterias cerebelosas. Por un lado, la arteria cerebelosa posterior-inferior o cerebelosa inferior, que va a ser rama de la arteria vertebral, y por otro lado, las arterias cerebelosa anterior-inferior y cerebelosa superior, que van a ser ramas del tronco basilar. Este preparado anatómico, estamos viendo las dos arterias vertebrales formando el tronco basilar que va a terminar dividiéndose en las dos arterias cerebrales posteriores. Y aquí lo que podemos observar es el origen de esas 3 arterias circunferenciales largas que mencionábamos, la cerebelosa posterior-inferior, que es rama de la arteria vertebral, la cerebelosa anterior-inferior, que va a ser rama del tronco basilar, y la cerebelosa superior, también rama del tronco basilar. Esto es el mismo preparado en una vista lateral, que lo que vemos son las arterias perforantes o medianas, que van a estar destinadas sobre todo al tronco encefálico, y las circunferenciales cortas. Esto en realidad es una arteriografía que nos permite ver lo que ya mencionamos, las dos arterias vertebrales, el tronco basilar, las cerebrales posteriores y las 3 ramas circunferenciales largas que ya mencionamos, cerebelosa posterior inferior, desde la arteria vertebral, cerebelosa anterior inferior y cerebelosa superior desde el tronco basilar. Tanto el pilar anterior, representado por las arterias carótidas internas, y el pilar posterior o sistema vertebrovascular van a confluir a nivel de la base del cerebro en lo que se denomina el polígono de Willis. Este polígono de Willis lo que representa es un anillo anastomótico que va a conectar, ¿sí?,
los pilares anteriores con los posteriores, pero tiene una capacidad de suplencia no absoluta. O sea que en caso de obstrucción de un pilar anterior o posterior, este polígono no permite compensar el flujo del otro sistema. ¿Qué vamos a distinguir en la formación de este polígono de Willis? Ramas aferentes y ramas eferentes. En cuanto a las ramas aferentes, van a ser por un lado el tronco basilar y por otro lado la arteria carótida interna. ¿Cuáles van a ser esas ramas eferentes? Por un lado la cerebral anterior, rama terminal de la carótida interna, la cerebral media, también rama terminal de la carótida interna, y las cerebrales posteriores, que son ramas terminales del tronco basilar. ¿Quiénes van a cerrar o terminar de conformar este polígono? Las arterias comunicantes. ¿Cuáles van a ser esas arterias comunicantes? Vamos a tener una arteria comunicante anterior, que va a ser la que va a comunicar las dos arterias cerebrales anteriores, y por otro lado la arteria comunicante posterior, que es una rama colateral de la arteria carótida interna y que va a unir a la arteria carótida interna con la arteria cerebral posterior. Estos son los diferentes componentes entonces del polígono de Willis, que va a estar representado por la carótida interna, la cerebral anterior, la comunicante anterior, la comunicante posterior, la cerebral posterior y el tronco basilar. Lo mismo en una arteriografía. Carótida interna, dividiéndose en sus dos ramas terminales, que son la cerebral anterior y la cerebral media. El tronco basilar, dando origen a sus dos ramas terminales, que son la cerebral posterior de un lado y del otro. Y la arteria comunicante posterior, uniendo a la cerebral posterior con la carótida interna. Cabe destacar una configuración que se denomina polígono fetal, que es en los casos en donde la cerebral posterior recibe su flujo principalmente de la comunicante posterior. En cuanto a las ramas eferentes, como dijimos, son la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, les vamos a poder distinguir dos grandes segmentos. En primer lugar, un segmento proximal, corto en relación a la base del cerebro, que siempre va a dar origen a lo que son arterias perforantes o arterias centrales. Estas arterias perforantes o centrales van a representar el territorio profundo de cada una de estas arterias cerebrales. Y por otro lado, un segmento distal o circunferencial, que como veremos siempre va a estar en relación a una estructura neural en particular, que la analizaremos para cada una de estas arterias, que va a dar origen a lo que son las arterias córtico-subcorticales o periféricas, y esto va a representar lo que es el territorio superficial de cada una de estas arterias. Por lo tanto la arteria cerebral anterior como la media y como la posterior van a tener un territorio profundo y un territorio superficial. El territorio profundo va a estar vinculado a la parte central y un territorio superficial que va a ser córtico-subcortical, que posteriormente analizaremos. En cuanto a la arteria cerebral anterior, como ya mencionamos, se va a originar como rama terminal de la arteria carótida interna. Esto es una vista lateral de un hemisferio cerebral, una vista a la cara medial de un hemisferio cerebral, que vamos a distinguir a este nivel la arteria cerebral anterior. Y su trayecto lo va a realizar en relación al cuerpo calloso, en relación a la cara medial de los dos hemisferios. Entonces, una vista anterior, a nivel de la cisura interhemisférica, vemos cómo la arteria cerebral anterior transita en relación al cuerpo calloso en vinculación a la cara medial de ambos hemisferios y va a dar, como ya mencionamos, en su parte más basal, arterias perforantes que van a ir a la parte central profunda de los hemisferios y luego arterias corticales o córtico-subcorticales en relación al territorio córtico-subcortical de esta arteria, que después analizaremos cuál corresponde. En una arteriografía, en una proyección lateral, vemos cómo las dos arterias cerebrales anteriores dibujan en cierta forma a lo que es el cuerpo calloso, que es la estructura en relación a esta arteria. Y eso es una proyección anterior que vemos como las dos arterias cerebrales anteriores transitan en lo que es la cisura interhemisférica. En cuanto a la arteria cerebral media, como también ya mencionamos, se origina como rama terminal de la arteria carótida interna y va a transitar en relación a la ínsula y posteriormente se va a distribuir fundamentalmente en relación a la cara lateral de los hemisferios.
En esta arteriografía, lo que vemos, en la arteriografía de frente, que vemos por un lado la arteria cerebral anterior y por otro lado la arteria cerebral media a nivel de la bifurcación de la carótida interna, y esta cerebral media se le van a distinguir 4 segmentos desde M1 a M4, que inicialmente su segmento más proximal o M1 va a ser el que va a dar origen a las arterias perforantes o centrales destinadas al territorio profundo de esta arteria, y por otro lado, desde el territorio del segmento M2, M3 y finalmente M4, que son las ramas corticales, se van a originar esas arterias córtico-subcorticales periféricas. Acá lo que vemos es, por un lado, al abrir la cisura de Silvio, observamos cómo la arteria cerebral media se va a encontrar en relación a lo que es la ínsula, y posteriormente van a distribuirse sus ramas corticales fundamentalmente en lo que es la cara lateral o convexidad de los hemisferios, como se puede ver en este preparado anatómico. Yendo a la arteria cerebral posterior, como ya mencionamos, se origina como bifurcación del tronco basilar, por lo tanto va a formar parte del sistema vértebro-basilar. Luego de su origen va a tener un trayecto en relación a lo que es el mesencéfalo y vinculado fundamentalmente a la cara lateral de los hemisferios. Por lo tanto, según lo analizado en cada arteria, vamos a distinguir territorios vasculares arteriales que lo podemos dividir en córticos, subcorticales y profundos. Vamos a analizar estos territorios córticos subcorticales según la cara lateral, según la cara medial y según la cara inferior, donde, como veremos, va a haber una de estas arterias dominantes. En cuanto a la cara lateral, como ya mencionamos, la arteria cerebral media es la que tiene mayor representación. Si bien en el sector más superior y medial tenemos un pequeño segmento vascularizado por arteria cerebral anterior, y el polo occipital va a tener ramas que van a corresponder a la cerebral posterior, pero fundamentalmente la cara lateral o convexidad va a estar vascularizada en su mayoría por la arteria cerebral media. Esto es territorio córtico subcortical. En cuanto a la cara medial de los hemisferios, dado el trayecto que ya analizamos, fundamentalmente va a estar vascularizado por la arteria cerebral anterior, salvo en el sector más posterior, en el lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal, donde va a estar vascularizado sobre todo por la arteria cerebral posterior. A destacar aquí que a nivel de lo que es la cisura calcarina, como mencionamos, área visual primaria en la cara medial, esta área visual primaria va a estar vascularizada por la arteria cerebral posterior. Es así que infartos del territorio cerebral posterior pueden manifestarse como alteraciones del campo visual por compromiso de esta área, si bien el resto de la cara medial va a estar vascularizado por la arteria cerebral anterior. Y en cuanto a la cara inferior, también vamos a tener representación de las tres arterias, pero fundamentalmente, dado su trayecto en relación al mesencéfalo y la cara inferior, es que sobre todo predominan territorio córtico subcortical de la arteria cerebral posterior. Como ya mencionamos, por la distribución somatotópica en los homúnculos motor y sensitivo, vamos a destacar que en la convexidad que teníamos en la representación del cuerpo aproximadamente de la rodilla para arriba, sobre todo va a estar vascularizado por arteria cerebral media, arteria silviana, mientras que la cara medial, que va a ser de la rodilla para abajo, va a estar representado fundamentalmente por la arteria cerebral anterior. Es así que infartos correspondientes a la arteria cerebral anterior se van a manifestar clínicamente como déficit motor a predominio del miembro inferior, mientras que, por lo contrario, infartos correspondientes a la arteria cerebral media van a manifestarse sobre todo por déficit motor a predominio del miembro superior, cuando estos son córticos subcorticales. Lo mismo aplica para las áreas del lenguaje, que van a estar en la convexidad a nivel del hemisferio dominante, como ya mencionamos, y eso corresponde al territorio de la arteria cerebral media. Yendo a los territorios profundos, por un lado tenemos la vascularización de los núcleos de la base y por otro lado de la cápsula interna. En cuanto a los núcleos de la base, el putamen, parte del globo pálido y parte del núcleo caudado van a estar dada la vascularización por ramas profundas o perforantes de la cerebral media.
La cabeza del núcleo caudado va a estar vascularizada por la arteria cerebral anterior a través de la arteria recurrente. El sector más posterior del núcleo caudado y parte del globo pálido van a estar vascularizados por la coroidea anterior, y el tálamo fundamentalmente recibe arterias perforantes de la cerebral posterior. En cuanto a la cápsula interna, vamos a ver que el brazo anterior de la cápsula interna va a estar vascularizado fundamentalmente por perforantes de la cerebral media y la cerebral anterior. Y mientras que la rodilla y el brazo posterior van a estar vascularizados fundamentalmente por la arteria coroidea anterior. En cuanto a la vascularización venosa, vamos a ver que el drenaje venoso encefálico va a tener tres grandes componentes. Por un lado, senos venosos, por otro lado, venas superficiales y venas profundas. Las venas superficiales y venas profundas van a drenar respectivamente los territorios superficiales y profundos de los hemisferios cerebrales y van a desembocar a nivel de los senos venosos. En cuanto a las venas superficiales, vamos a tener tres grandes venas. Por un lado, una vena cerebral media superficial, por otro lado, una vena anastomótica superior o vena de Trollard, y por otro lado, una vena anastomótica inferior, que forman un circuito anastomótico en la superficie del cerebro. La vena anastomótica superior o vena de Trollard va a desembocar en lo que es el seno longitudinal superior, que a continuación analizaremos. La vena anastomótica inferior o vena de la B va a desembocar en el seno lateral, y la vena cerebral media superficial va a desembocar en el seno fenoparietal. Eso es en cuanto a la circulación venosa superficial. En cuanto a la circulación venosa profunda, va a estar representado por dos grandes venas que se ven en esta radiografía venosa, que son por un lado la vena basal de Rosenthal y por otro lado las dos venas cerebrales internas. Estas venas van a confluir en lo que es la gran vena de Galeno, que a su vez va a desembocar en lo que es el seno recto, como analizaremos. Pasando a analizar los senos venosos de la dura madre, vamos a distinguir dos grandes grupos de senos venosos. Por un lado, un grupo posterior superior y por otro lado, un grupo anterior inferior. Estos senos venosos, como dijimos, quedan ubicados en desdoblamientos de la dura madre. Vamos a tener por un lado lo que es el seno longitudinal superior, que va a ir a desembocar en lo que es la tórcula o prensa aerófilo. Por otro lado, el seno longitudinal inferior, en relación al borde inferior de lo que es la hoz del cerebro. Ese seno longitudinal inferior se va a unir con la vena de Galeno antes mencionada, que recordamos resume todo el drenaje venoso profundo del cerebro. Y seno longitudinal inferior y vena de Galeno van a formar lo que es el seno recto. Este seno recto está ubicado a nivel del tentorio o tiende al cerebelo, a nivel de la implantación de la hoz del cerebro. El seno recto también va a ir a desembocar en lo que es la confluencia de los senos o prensa aerófilo junto con el seno longitudinal superior. Esta confluencia de los senos se topografía a nivel de la protuberancia occipital interna. Desde la confluencia de los senos, o tórcula o prensa aerófilo, van a originarse lo que se llaman los senos laterales. Los senos laterales van a tener dos componentes. Por un lado, el seno transverso, y por otro lado el seno sigmoides. Son los dos componentes del seno lateral. El seno sigmoides va a terminar originando o va a continuarse con lo que es la vena yugular interna, la cual se origina en el golfo de la yugular del lado exocraniano, la base de cráneo, y es la que resume todo el drenaje venoso de la cavidad craneana y de la órbita. Esto en cuanto al grupo postero superior. Analizando lo que es el grupo anteroinferior, vamos a distinguir, por un lado, los dos senos esfenoparietales, donde, como ya mencionamos, drenaba la vena cerebral media superficial, que van a desembocar en lo que son los senos cavernosos, que son dos grandes confluentes o plexos venosos a nivel de la base del cerebro, que también van a recibir el drenaje venoso de la órbita, y desde aquí se van a originar dos senos petrosos. Por un lado, un seno petroso superior, que va a ir a desembocar a nivel de la unión del seno sigmoides con el seno lateral, con el seno transverso,
Y por otro lado, lo que es el seno petroso inferior, que es el único seno que va a desembocar en la vena yugular interna del lado exocraniano. A este grupo se van a sumar también los que son los plexos venosos del clivus y plexos del foramen magno. A su vez, en el sector más posterior tenemos, desembocando en lo que es la confluencia de los senos, el seno occipital,